Bueno, pues, ¿usted cree que hoy hay una buena comida para tu espíritu? Sí, sí. Nuestro apóstol siempre, Dios le da una receta bien especial. Así que es un privilegio, una vez más, recibir las instrucciones de Él. Y digo que comunico, que soy fiel en comunicar el sentir de mi apóstol para todos ustedes. Y declaro que tus ojos siguen siendo alumbrados y que entras en otra gloria en este día. Amén. Así que vamos todos con su Biblia, con su libro para tomar notas. El tema en esta noche, para los que toman nota, el tema se titula El examen de la fe. Hello. Diga, el examen de la fe. Así que usted vino hoy a tomar un examen. ¿Está listo para el examen? Segunda carta a los Corintios. Vamos con la introducción primero. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, capítulo 13. Capítulo 13. Y vamos a leer el verso 5. Me dicen Abba Padre cuando lo tengan. Eso es. Dice, examinaos a vosotros mismos. Diga, examinaos. Ese es el tema. El examen de la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Probaos qué? A vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis ¿qué? ¿Usted está reprobado, iglesia? Diga, no lo recibo. Míreme un segundito acá, fíjate. El apóstol me decía, Martín, ¿a quién es el que toma un examen? Normalmente, ¿a quién se le da un examen? Al que asiste a algún sitio a aprender alguna información, ¿cierto? Regularmente, después de que usted asiste a unas clases en la universidad, en el college, pues después de determinado tiempo, a usted le dan a tomar un examen. Y entonces usted se prepara para ese examen. Y porque ese examen va a revisar, diga revisar. O sea, ese examen va a evaluar si la información que se le ha dado a usted ya la maneja, si ya la conoce. Diga, el examen de la fe. Entonces esa persona, fíjate, esa persona toma un examen y aunque ella ha asistido con regularidad, si no pasa el examen, no se gradúa. Hello. O sea, no todos los que van a un lugar a tomar las clases se gradúan. Solamente los que pasan, ¿qué? El examen. Diga, solamente los que pasan el examen. Y aclaro, no estamos hablando, cuando hablamos del examen de la fe, no estamos hablando de un examen para salvarse eternamente. Tú ya eres salvo. Diga, yo soy un escogido del Señor. Estamos hablando de un examen en la fe, en el conocimiento de la fe. Ahora, el apóstol me decía, Martín, normalmente, ¿quiénes son los que pasan ese examen? Normalmente los que han puesto mucha atención, los que asisten regularmente ponen atención, los que no han sido tardos para oír y los que normalmente se privan de ciertas cosas. Cuando usted está estudiando para algo, a usted le dicen, mira, tengo una invitación a este lado, al otro. Usted dice, un momentito, perdóname, no puedo. No, que hay un programa en la televisión, déjamelo grabando o hago aquí, o mira, después hago esto, porque tengo un compromiso para pasar un examen. ¿Y por qué esa persona se priva de ciertas cosas para prepararse y para pasar el examen? Porque él sabe que si pasa el examen hay unos beneficios. Hello. Diga, hay unos beneficios. Entonces, hoy nuestro apóstol quiere exponernos a un examen. A todas las naciones, a los pastores, a los ministros, a los colaboradores, a todos los que nos ven en el internet. Hoy quiere exponernos a un examen que se llama el examen
de la fe. Diga, de la fe. Pregunta, ¿la fe será importante para usted? ¿Será que es importante para usted pasar el examen de la fe? Mira, cuando Pablo habla con los corintios, Pablo había viajado varias veces. Era la tercera vez que él tomaba viaje porque él quería que los corintios pasaran ese examen. Mira el capítulo 13 y el verso 1. Dice, esta es ¿la qué? Tercera vez que voy a vosotros. Era tan importante que Pablo persistía en que los creyentes allí en Corinto se examinaran y fueran hallados aprobados. Diga, aprobados. Pastor, ¿y qué particularidad tenían los bendecidos de Corintios que Pablo se tomó tanto tiempo y volvió de nuevo a compartir con ellos el evangelio? Bueno, quiero que busques ahí mismo, pero en primera carta a los Corintios, para hacerte un recuento de esta congregación. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Mira cómo Pablo se refería a ellos. Por ejemplo, en el verso 2, primera carta a los Corintios 1:2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. ¿Cómo los llamó? Santificados. Mira el verso 4. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue ¿qué? Dada en Cristo Jesús. No solamente que les había sido dada antes de la fundación del mundo, sino que Pablo ya les había expuesto la gracia. Mira el verso 5. Dice: porque en todas las cosas, ¿en cuántas cosas? Fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Ellos habían sido expuestos a toda palabra, a toda ciencia. Mira el verso 7. De tal manera que nada os falta en ningún. ¿Tenían cuántos dones? Todos los dones. Sin embargo, aunque habían sido expuestos a la gracia, al conocimiento, a la ciencia de Dios, a la mente de Cristo, y tenían todos los dones, en el capítulo 3, mira como Pablo les dice, verso 1: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a ¿qué? Carnales. ¿Por qué? Porque aunque Pablo les había expuesto la gracia, ellos estaban oyendo, tenían su oído también pendiente de la doctrina de los apóstoles, de un falso evangelio, del evangelio de la circuncisión que predicaba Pedro, Santiago, Juan, Judas. Y por eso, aunque Pablo les hablaba de la gracia, ellos todavía estaban en niñez, eran carnales. Hello. En el capítulo 2, fíjate, el capítulo 2, verso 15, Pablo le dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a la segunda carta un segundito. Segunda carta a los Corintios 1:15. Dice: con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una ¿qué? Una segunda gracia. O sea, Pablo persistía en que ellos aprobaran un examen, el examen de la fe. Ahora fíjate, el apóstol nos dividió este tema, para los que toman nota, en tres partes: A, B y C. Vamos a entrar directo al tema. Vamos al numeral A. Entonces, para todos los que toman nota, la parte A dice: muéstrame tu boca. Muéstrame tu boca. ¿Quieres pasar el examen? ¿Cuántos quieren pasar el examen? Ok, muéstrame tu boca. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Este examen tiene tres partes: A, B y C. Y yo dije los que toman nota, porque tú vienes acá a educarte. Este es un centro educativo. Entonces tú a un centro educativo llevas una libreta, ¿cierto? Normalmente se espera que tú te capacites y tú digas: me voy a comprar una libreta y un lapicero, un buen lapicero, porque me interesa capacitarme en el conocimiento de la verdad. Así que es la exhortación para cada uno. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4,
verso 13. Verso 13. ¿Estamos ahí? Mira la primera parte del examen. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está que creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también. Fíjate que en la parte A del verso Pablo dice, teniendo el mismo espíritu de qué. Estamos hablando del examen de la. Entonces, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Usted sabe que el vocabulario en una persona, cuando usted oye una persona, y esto sucede muy a menudo aquí en Miami, que hay tantas nacionalidades. Cuando usted oye, usted llega a un sitio y usted comienza a hablar un ratito y le dice, ay, tú eres colombiano. Ah, tú eres hondureño, ¿cierto? ¿Y cómo se dio cuenta? Por tu forma de hablar. O sea, el vocabulario que emplea una persona manifiesta su país. ¿Qué manifiesta también? Su cultura, su educación. Usted a veces dice, oye, qué persona tan educada. ¿Has estado con personas así? Que tú hablas un ratito y dices, oye, qué persona tan culta, tan educada. Ves un respeto en la persona. Todo por causa de lo que sale por su boca. Lo que sale por la boca de un creyente es muy importante. Por eso Pablo decía, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Conforme a lo que está qué? Escrito en el Evangelio, creí, por lo cual hablé. Diga, yo hablo conforme a lo que está escrito en el Evangelio. Y entrando en el numeral A, el primer punto, hay 3 puntos dentro del numeral A. El apóstol me decía, Martín, la fe se habla. La fe no se obra, la fe se habla. Mira Romanos, vamos a Romanos un segundito. Romanos capítulo 10. Estamos en la parte A, muéstrame tu boca, y entramos entonces al numeral 1 dentro del A. ¿Por qué la fe se habla y no se obra? Aquí está la razón, verso 5, Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es, diga, por la ley, Moisés escribe así, el hombre que hable. ¿Qué se hacía en la ley? El hombre que haga estas cosas vivirá. ¿Por qué? O sea, antes de la cruz, en el pacto de la ley, tú vivías por lo que tú hacías. Hello. ¿Eso fue cuando? ¿Antes o después? Antes de la cruz. La ley de Moisés decía el hombre que haga. Allí no era hablando ni pensando. Usted no le podía decir a Moisés, Moisés, que estoy aquí en la mente guardando el sábado. No, usted tenía que hacerlo con el ¿qué? Con el cuerpo. Tenía que ayunar, tenía que hacer símbolos, rudimentos, la Pascua, días de fiesta, no comas, no hagas. Por eso vemos hoy en día gente que ellos han entendido o no han entendido la fe y no están pasando el examen. Porque ellos dicen, no, en la fe hay obras. No, diga, en la fe no hay obras. Las únicas obras hay son las que Dios preparó para ti de antemano, haciendo Él en vosotros. Diga, la fe se habla. Mire ahí mismo el verso 8. Verso 8 que dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? ¿Dónde está la palabra? En tu boca. ¿Y en dónde más? Diga, en mi boca y en mi mente. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe, ¿dónde está? En tu boca. ¿Y en dónde más? En tu mente. Diga, esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, tienes que ubicarte. Si tú quieres pasar este examen, tienes que ubicarte. Un momentito, yo no estoy
antes de la cruz, yo estoy después de la cruz. Yo no estoy en la ley haciendo, yo estoy en la gracia, hablando, diga hablando. Y esa palabra está en mi boca y en mi mente. Diga el que está a su lado, en tu boca y en tu mente. Ahí es donde está la palabra. Y por eso el apóstol Pablo dice más adelante que con la boca se confiesa para salvación. No hablando que con la boca tú te salvas eternamente, sino que con la boca hay una salvación diaria, una salvación angelical. Cuando tú activas ángeles, cuando tú estás pasando situaciones en tu vida y tú dices, me declaro sano de esta enfermedad, me declaro libre de estas deudas, digo que la prosperidad que Dios me ha dado se manifiesta. Ángeles, ustedes me llevan en buenas obras de antemano. ¿Todo por dónde? Por su boca. Usted no se arrodilla, usted habla la palabra. Usted, independientemente si está sentado, está acostado, está manejando el carro, está lavando la loza, está lavando el carro, usted dice, creí, por lo cual hablé, conforme a lo que está escrito. Cerca de mí está la palabra. Usted no se queda callado. Diga, yo no me quedo callado. Entonces, número 1, la fe se habla. Número 2, dentro de este numeral, hay una verbología que te hace reprobar el examen. O sea, hay una verbología que si se te halla en tus labios, pierdes el examen. Hello. Pastor, por ejemplo, cuando una persona dice, Dios te bendiga, ahí los ángeles dicen, un ángel le dice al otro, chico, ¿dónde está tomando clases este individuo? Dice yo, ¿no? Cuando una persona le dice, Jehová está en su templo, alaba lo que él vive. Eso suena muy religioso. Cuando una persona dice, mi alma te alaba, Señor. Mi alma, todavía en el alma. O cuando una persona dice, aleluya. Hello. Eso suena tradicional, pero eso fue antes de la cruz. Entonces los ángeles dicen, chico, este hombre, ¿dónde está tomando clases? Entonces el ángel dice, mire, yo creo que está tomando clases con Pedro, Santiago, Juan o Judas. Hello. Pastor, ¿y nosotros dónde tomamos clases entonces? ¿Dónde tú tomas clases, bendecido? ¿Quién es tu profesor en este centro educativo? Pues fíjate, en este centro educativo que es la gracia y el apostolado, conforme a lo que está ¿qué? Escrito. ¿Quién escribió el evangelio? Pablo. Entonces el escritor fue Pablo. Y el profesor que te enseña, ¿cómo se llama? Diga, mi apóstol José Luis de Jesús. ¿Cuántos se gozan que tenemos un buen profesor, un buen maestro? Eso es. Estas son las aulas de la fe, donde nos están recordando una sabiduría que Dios nos dio antes de la fundación del mundo. Hello. Serán buenas. Oye, yo me siento feliz de pertenecer a este centro educativo. Hello. ¿Tú te sientes privilegiado? Hello. Tú no te cambias por nadie. No es que aquí es donde Dios te está capacitando para pasar el examen de la fe. Hello. Entonces hay una verbología, el punto 2, que te hace reprobar el examen, ¿cierto? Número 3, dentro del A, hay una verbología incorrecta en el hogar. ¿Incorrecta en dónde? En el hogar. Por ejemplo, el apóstol me decía, Martín, a veces yo llamo a una casa de un pastor o de un bendecido y entonces, sí, buenos días, mira, yo soy el apóstol José Luis, quería hablar con tu papi. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Y entonces a veces contesta uno de los hijos o algún familiar ahí, dice, no, pues ahí será, pues ahí regular. Pero ¿cómo está todo? ¿Cómo están por ahí tus papis? Y pues ahí más o menos, tú sabes. Entonces brilla por la ausencia una ¿qué? Una verbología de este ministerio, una verbología apostólica. Pastor, o sea que nuestros hijos, nuestra familia está llamada a hablar esta verbología también. Por supuesto. Hello. Diga, toda la familia.
Naturalmente hay quienes no, adultos que no comparten, pero en cuanto a nuestros hijos, se supone que, por ejemplo, el papá y la mamá, pues entonces los hijos comienzan a notar que el papá tiene la misma verbología aquí en la congregación y en el hogar es la misma. Hello. Digo, se supone, ¿no? Que sea la misma verbología. Todo está bien, estamos bendecidos, estamos completos. Entonces el hijo nota que el papá, cuando llegan los biles, él no maldice ahí, ¿quién paga esto? No, él dice, declaro esto pago. Y entonces el hijo dice, oye, tremendo. Y nos declaramos ricos. Y entonces el hijo comienza a ver eso. Mi amor, todo está bien. Y aunque vienen a veces noticias que no son tan buenas, él dice, pues, todo me obra para bien. Entonces los niños comienzan a manifestar una verbología de fe. Diga, de fe. Hello. O sea, el Ministerio Creciendo en Gracia se encarga de capacitarte, de darte una información a ti. Y por ejemplo, de acá de la sede central salen unos estudios para los niños, que son los mismos calqueos del apóstol, con unas actividades. Entonces los reciben los pastores locales. Hay unas colaboradoras, unos colaboradores, ellos le imparten el mismo calqueo a ese nivel de los niños, y los niños reciben esa palabra. Pero cuando llegan a sus casas, se supone que hay un trabajo también de reforzar este conocimiento con los padres. Le dicen, mi amor, mira, eso que estás viendo ahí en la televisión, eso es una mentira, eso es carne. Y el niño comienza a vivir carne de espíritu. Ese que estás viendo ahí, ¿quién es? Ese es mi apóstol José Luis. Desde pequeños comienzan a identificar el pacto a su apóstol, porque son niños de fe, son espíritus, ministros competentes. Y aun cuando el padre a veces viaja o la madre viaja, entonces el que se queda en la casa sigue trabajando en eso. Hello. Oye, son instrucciones apostólicas. ¿Tú las recibes? Yo las recibo para aplicarlas a mi vida, a mi hogar. Diga, yo las aplico en mi hogar también. Porque ese conocimiento es el que consuela a tus hijos. Cuando usted le dice, mi amor, mira, tranquilo, esa fiebrecita ya se te fue, estás sano. Él comienza a declararse sano. Mi amor, mira, esto que tú nos viste llorando y esta es una leve tribulación que estamos pasando, aquí todo está bien. Nosotros somos dioses aquí en la tierra. Mi amor, mira, vas para la escuela, hay ángeles a tu servicio. Tú no estás solo. Hello. Tú no estás solo. Yo no estoy solo. Entonces el niño entra en una consolación, en una autoridad. Los poderosos, ¿cómo es que decimos? Los maravillosos niños de la gracia. Y viene una generación poderosa, hermano, en nuestros jóvenes, en nuestros niños. ¿Cuántos declaran esas congregaciones de niños, de jóvenes que vienen por ahí? Ministros competentes. Entonces nuestro apóstol decía en este punto, hay una verbología incorrecta en el hogar, que estamos llamados a corregir, a renovar. Y número 4, el apóstol mencionaba en este punto 4 que hay creyentes mudos. ¿Cuántos creyentes mudos hay aquí? Diga, no lo recibo. Oye, ¿sí lo dijeron todos? Diga, no lo recibo. Ok, ahora sí creo que no hay mudos aquí. Mira, el apóstol mencionaba que en el antiguo pacto, vamos un momentito a Mateo, allá la historia. Mateo capítulo 22, libro histórico. ¿Cómo vamos en el examen? ¿Vamos bien? Sí. No se copie el que está al lado, ¿eh? Esto es personal. Mateo 22. Mira qué precioso, mira esto. Mateo 22, verso 11 y 12. Fíjate que antes de que lo lea, había pasado, lo que sucedía allí es que el rey había invitado a unas bodas, a una fiesta, ¿cierto? Y entonces cuando comenzaron a llegar los invitados, parece que el rey pues comenzó a recorrer allí los invitados.